Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Es un gran privilegio y una verdadera bienaventuranza poder compartir con todos ustedes el glorioso mensaje de la palabra eterna de Dios. Por lo tanto, antes de iniciar nuestra enseñanza en esta mañana, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la guía del Santo Espíritu para que el estudio de su palabra sea de gran provecho en este día. Le ruego que allá en el lugar donde está, incline su rostro y con reverencia oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos regalas y por darnos el privilegio de estar dispuestos a estudiar el mensaje de tu palabra. Te suplicamos que por el poder de tu Santo Espíritu que nos fue dado, nos permitas entender y comprender el mensaje de tu verdad. Te suplico que me guíes con tu palabra y con tu Espíritu, para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu voluntad y las personas que escuchen este mensaje sean grandemente edificadas para gloria y honra de tu nombre y beneficio espiritual de sus vidas. Gracias, Padre, por estos medios electrónicos por los cuales podemos compartir tu palabra. Te suplicamos, Dios, que nos preserves y nos ayudes para que cada día podamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. De esta primera carta estamos estudiando el capítulo 2. Y de este capítulo 2 ya hemos estudiado los primeros 23 versículos. Hoy, por la gracia de Dios, consideraremos los versículos 24 y 25 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. Así es que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, y lea conmigo la palabra de Dios. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Al leer este pasaje, vemos que en estos dos versículos Juan nos habla de dos cosas muy importantes para el creyente verdadero. La primera cosa que nos enseña el pasaje es la responsabilidad de permanecer en la palabra de Dios que hemos oído. Y la segunda cosa que nos enseña el pasaje es la promesa que tiene el verdadero creyente que permanece en la palabra oída. Aquel que no sigue las falsas enseñanzas de los anticristos. Porque recordemos que en este contexto estamos hablando de los anticristos, de los que se oponen a Cristo y a sus doctrinas enseñadas. Por lo tanto, vamos a hablar en primer lugar en esta mañana de la responsabilidad de permanecer en la palabra enseñada desde el principio. Lea nuevamente conmigo el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Como podemos ver, la responsabilidad del creyente verdadero es permanecer en la palabra del Evangelio apostólico que ha recibido desde el principio, porque este es el único fundamento que nos da estabilidad en esta vida y por la eternidad. Permanecer en la palabra de Dios es confiar en ella y procurar vivir de acuerdo a ella cada día. Permanecer en la palabra de Dios es tenerla como regla de fe y conducta para nuestra vida cotidiana, porque sólo así podremos honrar a Dios. El texto dice claramente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ellos habían oído la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, el verdadero evangelio,
Y Juan les dice que lo que han oído desde el principio permanezca en vosotros. Tenemos la responsabilidad de que esa palabra que hemos oído permanezca en nuestra vida. Pero para permanecer en la palabra que hemos oído, tenemos que tomarla como regla de fe y conducta. Si nosotros no adoptamos la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta en este mundo, nosotros no podremos honrar a Dios, porque resultaremos viviendo de acuerdo a nuestras ideas o de acuerdo al modelo que nos presenta el mundo o el amigo más cercano o nuestra propia familia. Y no es de Dios hacer esto, amables oyentes, porque para nosotros los creyentes lo que debe regir nuestra vida espiritual y nuestra conducta moral son los mandamientos y las enseñanzas del precioso libro de Dios que nos ha sido dado. Noten lo que dice la palabra de Dios acerca de esta responsabilidad. Vaya conmigo al Salmo 119, versículos 1 al 4, y leamos estos primeros 4 versículos. Dice así Salmo 119, 1 al 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Vemos claramente en este pasaje que hay una bienaventuranza y al mismo tiempo una responsabilidad. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino que son felices, que son gozosos? Porque eso es lo que quiere decir la palabra bienaventurados. Ellos son los que andan en la ley de Jehová. Tenemos que andar en la ley de Dios, es decir, regir nuestra vida, nuestra conducta de acuerdo a esta ley. Los que andan en la ley de Jehová son los bienaventurados y los perfectos de camino. ¿Por qué somos bienaventurados y perfectos de camino? Porque al guardar la ley de Jehová estamos haciendo su voluntad, y al hacer su voluntad, todo lo que vendrá para nuestra vida será bendición. El verso 2 continúa diciendo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Este pasaje nos vuelve a hablar de la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. En otras palabras, los que oyen la palabra de Dios y caminan de acuerdo a ella, estos son los bienaventurados. No perdamos de vista que la palabra bienaventurados significa doblemente dichosos, doblemente felices. Y entonces aquí nos está mostrando que son bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios y con todo el corazón le buscan. Aquí entonces tenemos el requisito, la clave para buscar a Dios. Debemos hacerlo de todo corazón. Cada día de nuestra vida debemos buscar a Dios y no salirnos de sus mandamientos, sino procurar andar en ellos. ¿Por qué razón? Verso 3 nos dice lo siguiente, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cuál es entonces el resultado de guardar los mandamientos o de atesorarlos y andar en ellos? Dice el texto que no hacemos iniquidad, es decir, que no cometemos pecado, porque andamos en los caminos de Dios. Y cuando andamos en los caminos de Dios, teniendo en cuenta su ley, porque andar en los caminos de Dios es tener en cuenta su ley y vivir de acuerdo a sus estatutos, a sus mandamientos, entonces somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, porque no cometemos pecado o no ofendemos a Dios constantemente, porque estamos en la práctica de los mandamientos del Señor. Por eso Él dice en el verso 4, tú encargaste
que sean muy guardados tus mandamientos. Porque el Señor encargó rigurosamente que fueran muy guardados los mandamientos de Él, porque al guardarlos estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos bienaventurados, pero al mismo tiempo no hacemos iniquidad. No andamos en la práctica del pecado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, amados hermanos y amigos que me escuchan. Tenemos que recibir la palabra y andar de acuerdo a ella para ser felices, para ser bienaventurados. No piense usted que va a ser feliz, que va a ser bienaventurado si omite la obediencia a los preceptos y mandamientos del Señor. En el Salmo 119, versículo 11 también nos dice lo siguiente la palabra de Dios acerca de esta misma verdad. Dice así, Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un pasaje muy claro, pero también muy confrontador, porque el salmista dice, en mi corazón, es decir, en su responsabilidad, él ha guardado los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, y los ha guardado para no pecar contra Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra consigna diaria? Procurar caminar en los mandamientos de Dios. Y al procurar caminar en los mandamientos de Dios, no vamos a pecar contra Él. O sea que el propósito de procurar guardar la ley de Dios, los mandamientos del Señor, es no pecar contra Él. A Él sea la gloria por siempre y la responsabilidad nuestra que tenemos de vivir para su gloria cada día andando en sus mandamientos. En Colosenses 3, verso 16, dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje es supremamente glorioso y aún más claro de lo que venimos estudiando. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo debe morar en nuestros corazones, y no de a poco, sino en abundancia. Porque si la palabra de Dios está atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, nos podemos enseñar y exhortar con la palabra y los unos a los otros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Al estudiar la palabra, al ser enseñados por la palabra, entonces nos comenzamos a volver sabios, comenzamos a vivir como es digno de Dios, y debemos también cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, todo eso entra en la responsabilidad que tenemos de atesorar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella, porque si la atesoramos, aún nuestros labios cantarán de gozo, aún nuestros labios pronunciarán la verdad del Evangelio y el glorioso triunfo del Señor Jesucristo. Así es que mientras estemos vivos, cantemos salmos, cantemos himnos y cánticos espirituales al Señor, en lugar de cantar canciones de despecho, en lugar de cantar canciones de traición, en lugar de cantar canciones que llevan a la inmoralidad sexual. Cantemos cánticos espirituales al Señor y vivamos para su gloria cada día. Es por eso que nosotros debemos tomar conciencia de esta gran responsabilidad que el pasaje nos enseña en esta mañana. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en la palabra que hemos oído. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Esa es una promesa maravillosa para cada uno de nosotros, los creyentes en este mundo.
Ahora hablemos en segundo lugar de la promesa que nos hace el texto de nuestro estudio en esta mañana de Primera de Juan 2, 24 y 25. Dice así nuevamente el pasaje: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Claramente el pasaje nos muestra que la promesa es que si el creyente atesora o permanece en la palabra del Evangelio, permanece unido al Padre y al Hijo. Y al estar unido al Padre y al estar unido al Hijo, tiene vida eterna, porque el Hijo y el Padre son la fuente de la vida eterna. Lean nuevamente conmigo el pasaje y corrobórelo. Dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Responsabilidad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que recibimos, la consecuencia positiva de la obediencia. Si obedecemos, entonces permaneceremos en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué razón? Porque obedecer es andar en los mandamientos del Padre y del Hijo. Y la promesa es que Él nos ha hecho la vida eterna. Entonces, si estamos unidos al Padre y al Hijo, tenemos vida eterna. Esa es una promesa maravillosa. Y es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, amables oyentes. Vida eterna por creer en Cristo, por confiar en Él, por andar en sus mandamientos, por reconocer nuestro pecado y entender que solo en Él podemos ser salvos. Por eso noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Este pasaje nos muestra que lo que hemos oído desde el principio y lo que hemos aprendido de los apóstoles debe permanecer en nosotros. ¿Qué fue lo que ellos oyeron y vieron desde el principio? Fue el mensaje glorioso del Evangelio, del Verbo hecho carne, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Quién es ese Verbo de vida? Jesucristo. La vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna que estaba con el Padre, que se manifestó, es el Señor Jesucristo, que tomando forma humana vino a morir en la cruz, pagando nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio vicario de Cristo a nuestro favor nos hace herederos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es que si tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, tenemos comunión con la doctrina apostólica, porque la doctrina apostólica es la que recibieron del Padre y recibieron del Hijo, y ellos la escribieron y la testificaron a los creyentes. Así es que debemos creer de todo corazón lo que las Escrituras dicen acerca del Verbo que se hizo carne,
y creer de todo corazón que el Señor Jesucristo, al venir al mundo, nos ha dado vida eterna. Porque miren lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Jesucristo tenemos la vida eterna. Tenemos que oír su palabra. Y Él dice en este texto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué tiene aquel que oye la palabra que hemos oído desde el principio y cree en ella y vive de acuerdo a ella? Vida eterna. Y asegura: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no va a condenación? Porque hubo alguien que pagó por él. Y al creer en él y al pagar él por mi culpa, nos ha hecho libres de la condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Juan también en el capítulo 6, versículo 40, escribió lo siguiente. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una promesa absolutamente maravillosa acerca de la vida eterna que tenemos en el Hijo que le fue dada por el Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Cristo. ¿Quién fue el que envió a Cristo? El Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en el Hijo, y al creer en Él tenemos vida eterna, y ellos, los que creen, serán resucitados en el día postrero. Esto es supremamente importante, amados hermanos, que usted y yo lo entendamos, porque en Jesucristo se halla la vida eterna, y todo aquel que oye su palabra, la cree y comienza a vivir de acuerdo a ella, es un hijo de Dios. La vida eterna es creer en aquel que dio su vida en la cruz en rescate por nosotros. Lamentablemente muchos no quieren creer, sino que siguen empeñados en sus creencias antiguas y no pueden ver la luz de Cristo. Fue por eso que el apóstol Pablo escribió que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es que solo en Jesucristo podemos tener entendimiento para poder comprender la verdad. Si no tenemos a Cristo, nuestro entendimiento está cegado, nuestros oídos están cerrados y no podemos comprender la palabra que nos ha sido dada. Necesitamos del amor, necesitamos de la compasión del Señor Jesucristo para poder vivir en santidad y en honra a nuestro Dios. Lo que hemos oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Tenerlo a Él es tener la vida eterna. Y tener la vida eterna es tenerlo a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, qué maravilloso esto. En Cristo hay vida eterna, no vida temporal. Tú que me estás escuchando, amigo, te invito hoy de todo corazón a confiar en Cristo. Si confías en Él, tienes vida eterna. Si rehusas creer en Él, no tendrás la vida, y la ira de Dios estará sobre ti. No seas insensato, ven hoy a Jesús y confiesa tu pecado y cree en Él como su Señor y su Salvador. Que Dios te dé la gracia de creer y de vivir para Cristo, porque Él es la vida eterna. No hay vida eterna si no creemos en Cristo.
que Dios les haya hablado a su corazón y que sigan ustedes aferrados a las Sagradas Escrituras y a las promesas que hay en ella, porque solo ellas nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Que Dios salve a muchos en este país, en esta ciudad y en este departamento, para gloria y honra de tu nombre. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.